¿Cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Canon significó caña, caña de medir, regla, norma y por último lista o registro de libros sagrados. La tradición cristiana no nos ha transmitido ningún texto que sea claro. Lo que se puede decir al respecto a la formación del canon de las Escrituras es que es una construcción histórica hipotética. Hacia el año 200 había un notable cambio, un canon bastante bien formado. En el año 100 y en el 200 la nueva teología estaba por encima del Antiguo Testamento. Lo apostólico y el espíritu tenían mayor importancia que el Antiguo Testamento. Los autores cristianos primitivos aceptaban el Antiguo Testamento de manera relativa, crítica y avivante. Lo tenían como escritura. El cristianismo antiguo se sentía muy seguro de sus ideas por las autoridades que les enseñaban el camino, y entre esas autoridades tenemos la autoridad de escrituras judías, la autoridad en la tradición sobre las palabras del Señor, autoridad en los apóstoles y detrás de ellos los maestros cristianos, autoridad del Espíritu de Jesús. Ellos estaban convencidos de la fuerza e inspiración de Jesús que habitaba en ellos, interpretaban los mensajes, las palabras del Señor y exhortaban a los fieles a la perseverancia. A finales del siglo II y comienzos del siglo III se encontró entre los cristianos un nuevo canon de escritos bien conformados. En primer lugar, en Roma, hacia el año 200, un desconocido compuso una lista de libros que hoy en día se llama Fragmento de Muratorio. Este texto indica que a principios del siglo III eran ya canónicos en Roma los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, 3 epístolas de Pablo, 2 epístolas de Juan y Judas, 2 cartas de Apocalipsis de Juan y de Pedro. Falta Hebreos, es decir, en total 23 escritos de los 27 que son ya canónicos. Hacia el año 180, el importante testimonio de Ireneo de Ión da fe de la existencia de un canon en las Galias y Asia Menor. Son tenidos como canónicos los 4 evangelios, 2 epístolas paulinas, falta Filemón, primera de Pedro y 2 de Juan, Santiago, Apocalipsis, falta segunda de Pedro, tercera de Juan y Judas. Hacia el año 200, Tertuliano, para el norte de África, cita ya como escritura todos los escritos de nuestro actual Nuevo Testamento, salvo segunda de Pedro, Santiago, segunda y tercera de Juan. La epístola a los Hechos es atribuida en este tiempo a Bernabé. Clemente de Alejandría tiene como canónico los 4 evangelios, todas las epístolas de Pablo, incluida Hebreos y el resto de las epístolas, menos tercera de Juan, segunda de Pedro y Santiago. Una hipótesis sobre cómo se formó en concreto el Nuevo Testamento. Tenemos primero la hipótesis defendida por Cullmann. La formación del canon fue el resultado necesario de una evolución interna de la Iglesia. Según Cullmann, se plasmaron por escrito los recursos de palabras del Señor y los apóstoles. Poco a poco se concede esa colección y se le da autoridad, al igual que el Antiguo Testamento. Se leía en las asambleas litúrgicas dándole un rango de honor. La segunda hipótesis es la teoría de Campenhausen. La formación del canon neotestamentario fue un acto muy positivo en este tiempo. La Iglesia rechazó a Marción. Marción era un comerciante que se había convertido al cristianismo. Este hombre daba grandes aportes económicos a la Iglesia, pero estaba influenciado por ideas gnósticas. Marción elimina la unidad entre Dios creado y Dios redentor. También elimina la unción entre la esencia humana divina del redentor. También defiende el docentismo.
Escribió la obra Antítesis exponiendo todas sus ideas, pero la iglesia más adelante, en el año 144, lo excomulga. La iglesia destruye el libro y los escritos de Marción. De las dos hipótesis, se cree que la que fue más aproximada fue la de Marción. También se eliminaron otros evangelios que podían tener fundamento para ser aceptados, como Pedro, Tomás o nazarenos. Se admitieron otros bloques de cartas, como las 3 cartas católicas atribuidas a las columnas de la iglesia en Jerusalén: Santiago, Pedro, Juan, cartas joánicas, 3 de Juan y 7 de Apocalipsis. De los evangelios sinópticos se admitió el evangelio espiritual o místico de Juan. En la tercera hipótesis, otros estudios del Nuevo Testamento aceptan también el importante papel de Marción en la formación del canon neotestamentario. MacDonald acepta que fue Marción el primero en formar un canon de escritura. Vemos también otros criterios que nos sirvieron para seleccionar el canon de las escrituras y citamos los 3 más importantes. El primero es la conformidad de contenido de un escrito sagrado llamado regla de la fe o canon de la fe. Ellos eran monoteístas, creían en el único Dios, en la fe en Jesús como divino, redentor, único. El segundo criterio fue la apostolidad, si el escrito proviene directamente o indirectamente de los apóstoles. El tercero fue la aceptación común y el uso como lectura sagrada en las asambleas. En estos tiempos tuvieron consecuencias en la formación del canon. El canon tardó bastante tiempo en consolidarse. Y por último, el autor de este texto, Antonio Piñeros, termina con una pregunta: ¿puede hoy modificarse el canon del Nuevo Testamento? Pues esto ha tenido bastante apogeo durante los tiempos, porque se ha querido incrementar o quitar cartas del canon. Y él dice que eliminar alguna parte del canon sería erradicar importantes raíces de la historia de la iglesia. El canon del Nuevo Testamento surgió en la historia como el resultado de un proceso lento y gradual. Es difícil rehacerse, por la simple razón que la historia no puede rechazarse.